Buenas tardes. La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham, le da la más cordial bienvenida a sus sesiones de diálogo con los candidatos presidenciales. En esta oportunidad nos acompañará el candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional, el señor José María Figueres Olsen. Esta actividad es realizada gracias a nuestros tech sponsor videoconferencia y Zoom. Damos la bienvenida a la presidente de AmCham, la señora Gisela Sánchez, quien presentará a don José María y moderará la sesión de diálogo del día de hoy. Bienvenida, doña Gisela. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muy buenas tardes a don José María Figueres, que nos acompaña en esta tarde. Muy agradecidos en nombre de AmCham por poder contar con su presencia y poder conversar con nuestros miembros, con un grupo de empresas muy importante de este país, poder conocer su visión de primera mano y por supuesto poder tener una conversación entre amigos y poder expresarle nuestras inquietudes, cuáles consideramos que son los retos más importantes que vemos hacia adelante y escuchar sus propuestas. El objetivo de la sesión de hoy, que va a tener una duración de 1 hora, es que lo podamos dividir en 3 partes. Una primera parte en donde en los primeros 15 minutos vamos a escuchar a don José María, que nos va a compartir su visión y sus propuestas, obviamente a nivel general, en cuanto a clima de negocios y el tema del sector privado, por supuesto. Después vamos a abrir un espacio para miembros de la Junta Directiva que van a abordar temas claves que estamos resumiendo en un documento que vamos a compartir con don José María y estamos compartiendo con los demás candidatos presidenciales. Y una tercera parte que vamos a dedicar a preguntas de todos los participantes de este evento virtual. Entonces, pues sin más preámbulo, me encantaría darle la bienvenida en nombre de nuestra Cámara a don José María Figueres. Agradecerle muchísimo nuevamente que esté con nosotros compartiendo este tiempo con las empresas y que lo puedan escuchar de primera mano para hablar sobre temas claves para el sector privado y el desarrollo económico del país. Y nos encantaría, si le parece, que iniciemos entonces con una sección dedicada que usted nos pueda compartir de manera muy libre, muy en una conversación de amigos, como le decía, cuál es su visión para el sector privado y obviamente para Costa Rica. Muy buenas tardes, don José María. Doña Gisela, muy buenas tardes a usted, amigas y amigos. Muchísimas gracias por honrarnos con este ratito. Estoy claro en que tienen muchísimas ocupaciones y se los agradezco de corazón. I was speaking with Doña Gisela before. We talked about the fact that we could hold this event in Spanglish. For those of you who would like to pose questions in English, I hope we will have some answers in English. Y para los que prefieran el español, por supuesto que también lo podemos hacer. Este país debe ser un país bilingüe para el año 2030 si queremos seguir siendo un país que juegue en el mundo globalizado que hoy en día tenemos. And so speaking in Spanglish here would be a very good beginning towards that objective in 2030. Yo quisiera empezar antes de compartir algunas ideas con ustedes, amigas y amigos, por reconocer el papel de liderazgo que AmCham ha jugado en nuestro país y en la globalización de nuestro país a lo largo de su historia y de los años. Recuerdo los orígenes del CBI, the Caribbean Basin Initiative, que yo pienso que para algunos tal vez de los correligionarios en mi grupo de edad que tenga AmCham, podrán acordarse, Gisela no, por supuesto, pero podrán acordarse de lo que fue la gesta del AmCham en ayudar a que tuviéramos un Caribbean Basin Initiative, primeros pasos de Costa Rica hacia una economía global, sobre los cuales dichosamente hemos, por supuesto, continuado. Y después hay que reconocer el liderazgo y el papel de AmCham en todo lo que tuvo que ver con CAFTA
que en definitiva le ha consolidado a Costa Rica un lugar en el concierto de las naciones, una política exterior que pasó de ser política de gobierno a política de Estado, con una trilogía que en este caso es el Ministerio de Comercio Exterior, CINDE y Procomer, como entes gubernamentales o cuasi gubernamentales, alianzas público-privadas, si queremos llamarlo de esa manera, que realmente nos han conectado a través de los tratados de libre comercio con 2/3 partes de la población del mundo y que le abren esas puertas a Costa Rica. De manera que, congratulations, AmCham. Thank you for a very well done job. And let's look forward to continuing down that very positive road. Comparto ahora algunas reflexiones sobre la coyuntura que vivimos y con algunas opciones y posibilidades que a este servidor de ustedes le parece que tenemos. Quiero empezar por referirme a la situación global en que estamos inmersos. Nunca antes habíamos tenido, desde la caída del muro de Berlín, ya hace un poquito más de 30 años, tantas tensiones geopolíticas entre las grandes naciones, entre las grandes potencias, a pesar de que hemos evolucionado hacia un mundo que es mucho más multipolar, con algunos trade wars que se nos han metido de camino y que han exacerbado esas tensiones geopolíticas. La economía global, que durante los primeros 10 años de este siglo crecieron más que en cualquier otro periodo, porque Estados Unidos crecía Europa, crecía Asia, crecía África, un 5.5% promedio durante esos 10 años, y por supuesto que también América Latina, casi un 7% anual sostenido. Se nos vino abajo con la crisis global financiera del 2009-2010, y desde entonces realmente no hemos podido reactivar la economía a los niveles que hubiéramos querido. Por encima de eso, vivimos una crisis inminente, o ya aquí y por agravarse, con todo lo que tiene que ver con el cambio político. Lo estamos y lo hemos vivido en las últimas semanas, tremendos aguaceros, floods all over the place. China, Europa, Estados Unidos, temperaturas de prácticamente 50 grados, y en Centroamérica también tremendas inundaciones. Y eso ha causado también que ya empecemos a tener migración de personas en el mundo, no solamente por conflictos internos dentro de las naciones o entre naciones, sino que también migraciones por cambio climático. Y finalmente nos toma la pandemia. Ese es el planeta en que vivimos. Esas son las condiciones, pero estoy muy convencido de que, al igual que en otras circunstancias en que la humanidad se ha enfrentado a grandes crisis, podemos hoy en día dar un salto adelante, y a eso me referiré en algunos minutos. En Costa Rica, pienso que a lo largo de los últimos 20 años, y sobre todo casi que los últimos 8 o los últimos 2 periodos de gobierno, las cosas se nos han venido agravando. A lo largo de los últimos 20 años hemos sido gobierno los 3 principales partidos políticos de este país. Así es que todos tenemos una corresponsabilidad en las cosas que nos han salido bien, también en las cosas que no, y en las cosas que dejamos de hacer. Y de alguna manera hemos venido perdiendo grado de competitividad, si lo puedo llamar de alguna manera. Lo refleja muy claramente el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Cuando dejamos gobierno en el 98, estábamos en el lugar número 34 del índice a nivel global, y hoy en día estamos en el 56 o el 58. Y eso me parece que refleja el cúmulo
de retos que se han venido acumulando. Y por supuesto que eso causó entonces que esta pandemia, con su crisis en la salud y en la economía, nos encontrara en un punto de relativa debilidad y que nos haya dado tremendo vuelco. En términos de la salud, por supuesto que me siento muy orgulloso de lo que ha hecho la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud. No sé qué habríamos hecho sin los EVAIS que creamos hace más de 20 años cuando estuvimos en gobierno y que, por cierto, son motivo de un interesante artículo en la última revista de New Yorker que sugiero que se pueda leer, aunque sea para combatir el insomnio uno de estos días. Pero adicionalmente, me parece que en el campo de la salud nos ha hecho falta mucho más músculo político para acelerar los programas de vacunación. Convencido estoy que si no nos vacunamos todos con la segunda y 4 o 5 meses después con la tercera, nos va a costar mucho más meternos en términos de la reactivación económica. Por supuesto, primero está la consideración de salud, que es la principal, pero además nos costaría mucho más meternos a la reactivación económica. Soy consciente de los esfuerzos que ha hecho AmCham de poder avanzar en este sentido. Algunos de nosotros hemos hecho también lo propio. Tristemente, eso pienso que no ha sido correspondido a nivel político, porque sí, podríamos haber avanzado mucho más rápidamente. Y por supuesto que esa crisis de la salud, sus consecuencias en lo económico, en donde hemos sufrido tanto por la caída de mercados internacionales como de mercados nacionales, nos tienen hoy en día en lo que yo llamaría, amigas y amigos, un estado de emergencia no declarado. Un estado de emergencia no declarado. La gran mayoría de los costarricenses se percatan de que estamos en una situación muy difícil, tal vez la más difícil que hemos atravesado en nuestra historia reciente. Pero pienso que pocos tienen ya el convencimiento de la gravedad del lugar en que nos encontramos y de esta emergencia no declarada. Y es que lo sitúo como una emergencia no declarada porque en cualquier dirección que volvamos a ver el país se nos está cayendo a pedazos, excepto en lo que tiene que ver con los regímenes de zonas francas, en donde por dicha estamos creciendo al 15% anual, y en el campo de ciencias de la salud o instrumental que tiene que ver con la administración de la salud al 30% anual. Pero en todo caso, volviendo a la emergencia no declarada, miren, este país nunca había tenido 1.500.000 personas viviendo en pobreza. Es decir, Costa Rica no está acostumbrado a eso. Nunca habíamos tenido 434.000 personas en pobreza extrema. Pobreza extrema son dos palabras que se pueden decir con facilidad. Lo que no es fácil es vivir en esas condiciones. Es que es vivir con 50.000 colones por mes por persona en la meseta central o con 40.000 colones por persona por mes fuera de la meseta. Es imposible poner 3 comidas sobre la mesa con esos recursos. Nunca antes habíamos tenido a 500.000 personas sin trabajo, con el nivel de desempleo más alto de América Latina entre los jóvenes. Y el desempleo en esta oportunidad tiene especial rostro de mujer y de mujer joven. Es decir, el 54% de las mujeres que son jefes de hogar están sin trabajo. I mean, how cruel can that be? How challenging, how difficult can that be? It's really, if we think about it, hard to imagine. ¿No? Y esa es la condición.
en que estamos. Y bueno, pase usted ahí a crecimiento económico. Las últimas cifras revisadas del Fondo Monetario Internacional reflejan un crecimiento en promedio para este año del 5.9% en América Latina. Costa Rica crece la mitad de eso, un poquito menos, y solamente hay 4 países en nuestro querido continente que crecen menos que Costa Rica: Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Ok. Por eso hablo de una emergencia no declarada. Bueno, podríamos seguir aquí con el diagnóstico, porque por todas partes vemos señas de esa emergencia no declarada. La semana entrante, el Estado de la Nación dará a conocer el 1 de septiembre el estado de la educación. Y en un país que invierte, no, ya no puedo decir invierte, en un país que gasta el 8% del Producto Interno Bruto en educación, hoy me parece que esa es la inversión con el menor rendimiento sobre la inversión que tiene el país. Pero además, con 250,000 jóvenes que se descolgaron de la educación por la pandemia, si no hacemos algo para reengancharlos, darles herramientas para la empleabilidad, los estamos condenando a una vida de pobreza, y podría seguir. El objetivo: que transformemos Costa Rica, que tengamos algunos objetivos de mediano plazo que nos ayuden a alinear los de corto plazo, los de la emergencia, y que nos ayuden a buscar los consensos necesarios para poder avanzar rápidamente. Esta década, como ustedes saben, es particularmente importante para la humanidad. Al 2030 debemos haber completado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El número 1, pobreza; número 13, cambio climático; número 14, el océano, del cual Costa Rica tiene 10 veces más área que su territorio. Somos una potencia oceánica y que me parece nos permiten fijar entonces objetivos acerca de la sociedad, el país en que queremos vivir para el año 2030. Bueno, pienso que al 2030 deberíamos ser un país bilingüe. Empezamos con clases de inglés a nivel del primer grado de la escuela when I was in government way back in the prehistory of this country. If we had continued with that, we would probably be a bilingual nation by today. Pero para el 2030 deberíamos de ser una nación bilingüe, con un desempleo no mayor del 4%, una deuda no mayor del 40% del PIB, un déficit que sea absolutamente manejable, haber eliminado la pobreza extrema y reducido la pobreza, para lo cual, junto a emisiones de carbono que deberían de ser la mitad que son hoy y que representa una gran oportunidad económica de inversión, innovación, emprendimientos, nuevos modelos de negocios, nos hace ponernos en la necesidad de que la política pública sea tal que el país pueda crecer a un 5 o 6% anual sostenido para llegarle a esas metas. So those are the midterm objectives. Vengámonos al presente para ver cómo salimos de esta crisis. Bueno, si estamos en emergencia, los instrumentos que tenemos que utilizar tienen que ser correspondientes a la gravedad del asunto y reconocer que aquí no hay margen para error. Caminamos sobre el filo de la navaja y por lo tanto, la primer consideración, me parece a mí, debe ser todo lo que tenga que ver con la creación de empleo como primer prioridad, empleo la segunda, empleo la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta empleo, y la séptima también. Esta economía hay que ponerla a caminar. Bueno, pues lo primero
cuando queremos hablar de creación de empleo, es reconocer que el empleo lo crea ustedes, el sector privado, no es el gobierno. Y para que el sector privado nos ayude en generar las 500,000 oportunidades de trabajo, tiene que haber un nivel de confianza propicio para la inversión, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo. Ese nivel de confianza empieza por un gobierno que sea business friendly. No quiero hablar de los gobiernos porque no es para eso que ustedes me invitaron, pero sí tengo que decir que los últimos dos han sido cualquier cosa menos business friendly. Cuando uno habla con el empresariado nacional o extranjero, se encuentra uno con todas las trabas habidas y por haber en un país que ya era difícil hacer negocios y que hoy es, ¿verdad? Le va mejor a Franklin Chan con su motor de plasma mandando un cohete a Marte que montando aquí una pyme. En fin, confianza es un business friendly government. Eso se empieza a situar con una gran sombrilla que sea una alianza público-privada como la que tienen países que todos hemos visitado y estudiado y que son exitosos. Singapur, Israel, Irlanda, Estonia. This is a public-private partnership where both the government and the private sector understand that we are shareholders in the development and the well-being of Costa Rica. Si nos va bien en ese sentido, nos va bien a todos y todos contentos. Bajo esa filosofía de tener un gobierno que sea amigable con el entorno empresarial y viceversa, y esa alianza entre sectores, pienso que hay algunas cosas que urgen que vayamos adelante. Primero, voy a mencionar varias de estas y estoy seguro que ustedes habrán pensado en muchas otras, pero lo primero, urge un Consejo Nacional de Competitividad que funcione, no el actual que no se reúne, no, uno que funcione, que se reúna todas las meses, que tenga una representación de gobierno, de sector privado, de universidades a las que hay que sacar de sus claustros para ver cómo avanzamos un poquito más con R&D, que las universidades nos pueden ayudar, y con la sociedad civil. Es decir, eso no es tan difícil de organizar, pero sí debe tener el apoyo al más alto nivel, porque esa debe ser una especie de junta directiva del país en donde se traen los problemas más acuciosos para discutirse y para buscar cómo se resuelven y se implementan soluciones. Ese Consejo Nacional de Competitividad hay que acompañarlo con algunas acciones específicas en algunos campos que están a la vista y paciencia de todas y de todos nosotros. La primera, desregulación. Este país tiene 25,000 leyes y reglamentos, procesos y procedimientos para tirar para arriba. Es decir, estamos metidos en una chayotera de bejucos secos que nos tiene maniatados y no nos permite avanzar. Y para eso es que conformamos un grupo de trabajo que dirige Fernando Zamora desde hace 4 semanas con unas 30 o 40 personas. Está trabajando con varias iniciativas que hay en este campo, como las de Horizontes Positivos, por ejemplo, como las del Colegio de Abogados, que ya habían hecho algunas avanzadas en este campo para avanzar. Y si AmCham quisiera apoyarnos y ayudarnos en identificar procesos, procedimientos que se pueden mejorar, simplificar, eliminar junto con leyes, ears and arms open, porque eso es lo que necesitamos en este momento. Segundo, cuesta pensar en una reactivación en este país sin que esté metido el sistema bancario nacional. Hoy en día el sistema bancario nacional tiene colocados en el país 39,000 millones de dólares. Si usted suma la cartera que va a agricultura, agroindustria, industria, comercio y turismo, es el 15%.
crédito personal y consumo el 20%. O sea, se nos olvidó producir. ¿Verdad? En los dos bancos del Estado, el Costa Rica y el Banco Nacional, la cartera de turismo es el 3%. How can that be? And that's one of our principal activities. Y esa es una actividad en donde deberíamos de estarle inyectando liquidez a las empresas de inmediato. Steve Aronson, que espero que esté por aquí, colaborador de AmCham, nos presentó una fórmula hace varios meses para poder inyectarle liquidez al sector turismo que lo necesita, porque tourism will be back, que se asemeja mucho al sistema de financiar las cosechas de café con la prenda cafetalera. Es decir, hace falta decisión, voluntad, acción, ¿verdad? Un sentido de urgencia que demanda la crisis para poder avanzar. Cargas sociales altísimas. Necesitamos un rebalanceo de cargas sociales. El país lo urge, el sector privado también, para que pueda ser mucho más competitivo. Pero al mismo tiempo, las finanzas de la caja han venido bajando durante los últimos 10 años, producto de la informalidad, que hoy en día la mitad de las personas están en la informalidad, precisamente por lo alto de las cargas sociales. Pero también es que no hacemos nada por incluirlos en la formalidad. Es decir, quitarle las trabas, quitarle las multas, los pagos sobre lo retroactivo y más bien buscar como formalidad con cargas sociales diferenciadas para pymes, para micropymes que están empezando, es lo que debemos de avanzar. Costos de energía. Bueno, yo soy un gran creyente en las energías renovables. Me parece que son el futuro. Costa Rica tiene mucho campo para crecer, sobre todo en solar y en convertir energías renovables, que hoy en día son las más económicas en el mundo, si se empieza de cero, mucho más económicas que carbón o que gas, ciertamente que petróleo, convertirlas en sustitutos de combustibles importados como el hidrógeno verde, el amoníaco para exportación. Oportunidades importantes para generar inversión, empleo, atracción de inversión extranjera directa. El elemento de seguridad, ¿verdad? El crimen organizado, la narcoactividad. Aquí en este grupo se puede decir, me preocupa profundamente y eso requiere de alianzas todavía más estrechas con países como Estados Unidos, Colombia, Panamá también, tal vez algunos países en el Caribe, pero hay que hacer un frente común en ese campo. Infraestructura, en donde yo pienso que la solución está en las alianzas público-privadas. La situación fiscal no nos permite avanzar de otra manera que no sea así. Y ya estamos montando un grupo que analiza para mejorar y fortalecer al Consejo Nacional de Concesiones, pensando en los cambios legales requeridos para que los fondos de pensiones de los costarricenses puedan invertir en infraestructura en nuestro país, tal vez inclusive en el reciclaje de algunas obras de infraestructura, como se dice normalmente, que es coger obras ya terminadas, por ejemplo, Cañas Liberia, en que Costa Rica invirtió 400, 500 millones de dólares, y bueno, y pasarle eso a fondos de pensiones. ¿No? Para los fondos de pensiones es una gran inversión a largo plazo, mucho más rentable que lo que tienen en este momento y libera caja para el Estado costarricense. Y también, por supuesto, aquí, y casi que debería de haber empezado por esto, una reactivación económica y una lucha por rescatar el empleo pasa por proyectos que le den las herramientas a los costarricenses para su empleabilidad, sobre todo en aquellas áreas de la economía que están avanzando más rápido. Hoy hablaba con CONAPE y les pasaba un proyecto de ley que le pedía a los abogados con 2 artículos muy sencillos para que CONAPE, además de financiar carreras universitarias, pueda financiar cursos cortos a jóvenes con o sin bachillerato, acreditación de Microsoft, de Amazon, de Cisco, English, herramientas para la empleabilidad. Hoy en día que tenemos oportunidades de trabajo que nos están llenando en nuestras zonas francas. Y por supuesto, red de cuido, porque sin red de cuido no le
damos a las mujeres la oportunidad de que ingresen al mercado laboral, y sin que ingresen al mercado laboral las mujeres, 50% de la población, no hay reactivación económica posible a los niveles que los necesita el país. Entonces, he querido fijar la emergencia nacional que vivimos, calificarla, ¿por qué digo eso? Fijar algunos objetivos de mediano plazo, retraerme al presente para hablar sobre un plan de emergencia que es el rescate del empleo, que va en la dirección y alineado con los objetivos de mediano plazo, combinando políticas ambientales de primera con lo que tiene que ver en los grandes balances macroeconómicos, pero también en la microeconomía a través de un programa de competitividad que nos permita aliviar pobreza extrema y pobreza. Tal vez me quedo por ahí, doña Muchas Gisela, gracias. No, y muchas gracias, don José disculpen que María. haya sido so long-winded, but there's a lot to do, friends. So here we are. Claro que sí. No, muchas gracias, don José María, por la amplia explicación. Si le parece, vamos a pasar a la sección de preguntas de miembros de la Junta Directiva. Y de hecho, quería mostrarles, si me permiten los compañeros de AmCham, por un segundo, nuestro documento de prioridades que le vamos a enviar apenas terminamos este conversatorio y que define en una forma muy resumida, muy ejecutiva, los retos que nosotros vemos y que compartimos totalmente de acuerdo con su explicación de este rato, retos muy importantes económicos, retos muy importantes sociales también, aquí está el documento que hemos recopilado de todos nuestros miembros, una parte de aportes del sector privado y luego, como le decía, tenemos una sección que resume los retos más significativos que vemos desde AmCham y en los que estamos coincidiendo, obviamente, todo lo que tiene que ver con necesidad de crecimiento de la economía, generación de empleo, por supuesto, todas las empresas que se han tenido que cerrar por pandemia. Y en cuanto a retos sociales, igual, coincidimos en el tema de pobreza, el tema de desigualdad, que es un tema que nos está preocupando muchísimo comparado con los coeficientes de Gini de otros países de América Latina, realmente es preocupante. Y por supuesto, y no menos importante, retos ambientales. Y luego va a haber en el documento que tenemos una serie de detalles específicamente sobre los temas más relevantes para el sector privado y para los miembros de nuestra Cámara. Y además, al final del documento, los proyectos de ley más importantes para la reactivación económica, para poder mejorar el clima de negocios y poner a funcionar el país. Entonces, ahí se lo vamos a compartir y con Muchas esto voy a gracias. abrir el espacio para preguntas de miembros de la Junta Directiva que nos acompañan y que quisieran abordar un tema de estos prioritarios de manera un poco más puntual y hacerle alguna consulta a don José María. Entonces, aquí estamos, estoy viendo con Mariana a quienes tenemos y tengo un montón de preguntas de empresas, eso sí, en este momento, pero voy a hacerle la consulta si tenemos algún miembro de la Junta que quiera hacer alguna pregunta en concreto. Hola Gisela, es Ed Sánchez de Citi. Adelante, Ed. Mucho gusto, José María. Yo no conozco a usted, pero obviamente estoy súper feliz de escuchar todas sus palabras. Citi está aquí más que 55 años y queremos estar otros 50 años. Quiere ayudar al país, el desarrollo del país y obviamente el lado de infraestructura súper importante para el desarrollo de nosotros acá. Mi pregunta es más del lado de gasto. No escuché mucho a ti del lado de gasto. Quería entender un poco mejor porque obviamente gastamos más que nosotros recibimos. Y una de las cosas que nosotros estamos empujando desde AmCham es la formación de un Shared Service Center para el sector público. Somos un país de Shared Service Centers aquí en AmCham. Mucha gente está representada por los multinacionales. Inclusive Citi tiene un Shared Service Center de más que 3,000 empleados que sirve todas las Américas desde acá. Entonces, creamos que tenemos mucho know-how
aquí en AmCham queremos ayudar, señor, de desarrollar este concepto porque pensamos que podemos ser mucho más eficiente de tener esta plataforma de eficiencia para el sector público. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, don Edward, por el ofrecimiento. Cuando hablamos de un Shared Service Center, me imagino que estamos hablando, llamándolo de otra manera, de lo que hemos llamado una ventanilla única. Y si lo puedo asimilar o asimilar. ¿Ese es el concepto, Edward o Gisela? No, realidad, déjame sí, explicar. adelante. Yo voy a usar el ejemplo de varias de los Shared Service Centers acá en la mesa del board y nuestros miembros. Pero, por ejemplo, Citi, en vez de tener accountants en cada país, en todos lados, tenemos en un lugar, que es Costa Rica, que maneja todo los lados financieros de Citigroup mundialmente desde acá. Estoy súper proud de eso, pero estamos aquí juntos, centralizada. El lado de recursos humanos, en vez de tener cada recursos humanos en cada entidad pública, tenemos una entidad central para manejar todo la administración central. El lado de finanzas, el lado de computación, el lado de internal audit, el lado de, bueno, I can go on and on. Hay muchas funciones en que podemos centralizar y ser mucho más eficiente que hoy en día está. Es como un shared services del gobierno y en lugar de tener abogados en el Ministerio de Educación, abogados en el Ministerio de Salud, y tener contadores y pago de planillas, poder consolidar labores que pueden ser muy repetitivas, transaccionales, en un solo shared service de gobierno. Sí, ahora sí lo capté. Y les agradezco mucho la explicación. Well, first of all, thank you, Edward, to Citi for having placed your trust in Costa Rica and having your shared services for, I guess, at least Latin America out of Costa Rica. I hope the Americas, can you believe it? From Canada from Canada to Chile. Fantastic. Now we just have to bring in the other continents. But in any case, thank you for your concept and thanks to AmCham for thinking of these opportunities. I think that there are three big buckets when we talk about the economy. One, of course, is the fiscal situation, la reducción del gasto that you mentioned at the beginning of your intervention. The second one has to do with our debt, which is reaching between 70 and 75% of GDP. And the third one has to do with what I would call our microeconomics creation of jobs. So in the emergency in which we are, my focus, and I believe the focus should be on jobs, because that is where we're hurting the most. That is not to say that there are not areas in which we could move forward on the fiscal side and on the debt side. If you look at the composition of the debt, and at Citi, you have this radiografía, this X-ray much better than we do. But a good portion of our debt is still internal. I believe that 40% is external, 60% is within Costa Rica, or 70% within Costa Rica. And of that percentage, there is a huge chunk that is in dollars, and there is a huge chunk that is in colones. A lot of it is held by government institutions. So there is an opportunity here, Edward, to move forward with a renegotiation of both amortization schedules and interest rates done in a amicable way with government institutions so that it could not be construed by external creditors as any type of default.
which we don't even want to fathom or get close to. And there are other areas there that we can look at in terms of lowering the requirements from the budget to service our debt. If you look at the fiscal side, there are certain... Señor Presidente, let me just add, an idea to you because I think, the liability management concept que está diciendo es factible siempre cuando que es voluntary y no forced, como tú estás diciendo. Exactly. Pero la idea es también una parte es de por qué no deja los AFPs que tú mencionaste, que usted mencionó, de participar y cambiar esta deuda en equity en las compañías públicas. Mm-hmm. Y este es una, this is a cut, that would be a complete cut in debt. Pero también los costarricenses tiene, y no es privatización de los gringos, es privatizaciones de la gente local. Entonces, that would be a nice angle para reducir deuda, que es parte que usted está diciendo, que estamos cerca de 80% de deuda de GDP. Debt for equity. Exactamente. One option on the table. So there are things there that can be done. And as Steve was writing here in the chat, deuda entre los ticos, there are things there that can be done. There are also some things that can be done on the fiscal side. I remit myself to my years in government, as I said, in the prehistory in the last century. As far as I recall, no other president has gone ahead and closed institutions lock, stock, and barrel like we did back then. And so I know what that feels like. And I know that sometimes there come opportunities in which we have to move forward in that direction. But at this point in time, Edward, with a very delicate and urgent turnaround that we have to maneuver in this country, with all of the equilibrios que son necesarios para poder avanzar sin gastar grandes cantidades de capital político al inicio de una administración. Me parece que la prioridad tiene que ser empleo, empleo, empleo. Hay cosas que se pueden hacer en términos de reducción del gasto, las haremos. No estamos en una primera etapa de gobierno por llegar, ¿verdad? Cerrar instituciones, poner más personas en la calle. No me parece que eso sea lo que es necesario, lo que es justo en un momento como el que vive el país. Y me parece que eso más bien contribuiría de una manera muy negativa a inestabilidad. So what I'm saying is, let us get our feet in the stirrups and mount the saddle, and then move forward with the things that we have to do. But thank you for your shared services idea. I find it very, very interesting. Yeah. You could even begin by having it by sectors. For example, all of the institutions in the agricultural sector have a shared services concept for those organizations, which are about 15 or 18 of them, and then learn from there and be able to use that as a pilot to be able to grow further. There you go. Absolutamente. Absolutely. Gracias. Thank you, Gisela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le voy a pedir a todos, porque tenemos muchas preguntas y poco tiempo, que sean lo más breves posible, y vamos adelante con Minish Manchanda de Amazon. Adelante, Minish. Hola, muchas gracias, Gisela. Señor José Mario, María Figueres, mucho gusto. Encantado, Director of Finance de Amazon para Américas. Escuché su discurso, me parece algunas ideas súper importante. Quería realmente dar dos o tres de cosas para que realmente podamos trabajar juntos. Primero que todo, Amazon aquí, nosotros estamos
cerca de casi 15,000 personas, ¿verdad? Que están trabajando en diferentes áreas de negocio. Pero más que todo, cuando veo el tema de empleo público, empleo que existe a nivel de Costa Rica, yo creo que uno de los grandes retos que hay, que usted mismo dijo, de todo este Consejo Nacional de Competitividad, que yo creo que sí debemos trabajar juntos, ha sido el reto de traer el talento en el tiempo récord que empresas ocupan. Y Yep. lo que está pasando es que no existe la escala de talento y existe la brecha con el desempleo que existe en el país. Entonces, yo creo que quiere escuchar cuáles son los planes concretos que tienen para realmente ver y usar las empresas como nosotros que Sí, existen hoy en el país para expansión, pero también ver qué otros negocios podemos hacer, traer aquí, usando estas empresas que existen, donde podemos utilizar el unskilled labor force que existe. So, yep. eso es uno. Y lo otro es el costo de la vida en el país. Si usted le compara en Latinoamérica, one is cost of doing business y otro es costo de la vida. Los dos van juntos para mí. Porque para traer gente de afuera, cuando uno ve el costo de la vida, la que hoy el tico está pagando, es sumamente alto, comprando con costos de vida de otros países que uno está compitiendo en el mismo momento, ¿verdad? Sí, Entonces, quiero escuchar su opinión sobre los dos. Muchas sí. gracias. Bueno, pues muchas gracias, Munish, por sus observaciones. Y también muchas gracias por estar en Costa Rica. 15,000 costarricenses, ¿verdad? I'm sure they feel very proud of working for you in Amazon. Eso es una gran contribución a este país. Usted es un extraordinario socio, junto con muchas otras empresas aquí en AmCham. Vamos a ver, costo país excesivamente alto, Munish, y ahí es donde yo pienso que un consejo de competitividad, ¿verdad? Que es un partenariado público-privado, tiene que ponerle atención a algunas cosas. Pero el costo país es alto porque, en fin, tenemos algunos elementos que nos lo elevan. Tarifas públicas, costo de energía, ¿verdad? Costo de combustibles, o sea, estamos montados como sobre una montaña de costos que se nos han ido de la mano y que hoy en día tenemos que empezar a buscar cómo bajarlos a base de ingeniería, a base de renegociación de pasivos y a base de eficiencia. Me preocupa mucho lo que es el costo país, tanto a nivel personal como a nivel, por supuesto, empresarial. Y bueno, Munish, to put all cards on the deck or on the table, cuando se empieza a hablar de la posibilidad de una renta mínima global del 15%, ¿verdad? It automatically rings all types of alarms in my head concerning how are we then going to compete? What are going to be the comparative advantages that Costa Rica can offer if we go forward with something like that in the world? I think that will take a little longer than some people expect, but it's something that we should already be working on and thinking about. So now, con respecto a la formación de talento, hoy en día, como todos sabemos, tenemos 27, 30,000 oportunidades de empleo en zonas francas que no se están llenando. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que los jóvenes están cambiando de un lado de la calle al otro para cambiar de Amazon a City o vice versa, y ustedes tienen entonces que costear todo lo que es el entrenamiento, la capacitación, ser competitivos para que no les roben sus personas. En fin, I imagine that's already, I don't know, 15, 20% of your costs of operating in Costa Rica, retraining people, churn, the people just walking across the street to go to another job. Bueno, ahí entonces es donde yo pienso que hay que meter ya, ayer, un programa de empleabilidad en soft skills y cursos que sean capacitadores de personas jóvenes para esto. Ahí es donde tiene que estar el INA con su superávit, ahí tiene que estar Canal 13, que no tiene nada que hacer compitiendo con los canales comerciales, como un 24/7 TV channel en inglés y en tecnología.
Ahí es donde tiene que estar CONAPE ofreciendo cursos cortos a los jóvenes para que se puedan agarrar de las herramientas que necesitan para ir a trabajar a Amazon. Y muy importante, ahí es donde hace falta una conversación inteligente entre el sector privado, las empresas que están en zonas francas y el gobierno, para que nos pongamos de acuerdo y entendamos en el gobierno what is it that you need in the skill sets of Costa Ricans for future jobs. Recuerdo, Munish, cuando trajimos a Intel hace 20 años, que nos trajimos recurrentemente al CIO de Intel, de Seagate, which was a huge company at that point in time. Now it's much smaller. Microsoft, others, para sentarnos con los rectores de las universidades. Recuerdo aquí a Alejandro Cruz, en ese momento del tecnológico, y ponernos de acuerdo y decir, bueno, ¿cuál es la carrera de formación que necesitamos a nivel de los colegios técnicos y a nivel de las universidades para poder crear las habilidades en los costarricenses que ustedes van a estar utilizando para su competitividad global? It takes that type of a tight partnership, porque una de las cosas con la que yo pienso que podemos seguir compitiendo es con la productividad de la persona costarricense, en el tanto capacitemos a esa persona con las habilidades que usted necesita. Muchas gracias, José. Solamente un breve recomendación. Yo creo que el país ocupa un national policy de muchos, you talked about clean energy, you talked about, renewable energy. I would also talk about, data centers, clouds. I think if the country, we can invest and work together to bring national policies around that, realmente podemos promover mucho new foreign direct investment de compañías que está en este mes. So, a sus órdenes para cualquier de estos temas. And if we use our green energy for data centers, which is what customers of yourself and of other companies are demanding, that you go to green data centers, we would, of course, have a tremendous opportunity. That's a tremendous opportunity for Costa Rica, un crecimiento importantísimo en construcción, that is unskilled jobs, pero también en términos de skilled jobs of operating the data centers. Bueno, eso requiere costos competitivos de energía, not the ones we have today, but that's a great opportunity. Thank you for mentioning that. Gracias, Munish, por la pregunta. Tenemos una pregunta de Alonso Bogantes, de otro miembro de nuestra junta directiva. Adelante, Alonso. Y después de Alonso, si les parece, vamos a abrir un espacio pequeño de preguntas también de las empresas. Con mucho gusto, vamos. Gracias. Adelante, Alonso. Gracias, Gisela. Don José María, los saludos desde Matra. Cumplimos 70 años de existir en Costa Rica, siendo los principales proveedores de maquinaria pesada. Usted se refirió a las alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura. A propósito de los casos de corrupción que se investigan, ¿cómo conciliar la promoción de alianzas público-privadas en el contexto actual? Y si me lo permite, más específicamente me gustaría también preguntarle qué opina respecto a las iniciativas de ciertos sectores que promueven al ICE como responsable de la construcción de infraestructura. Muchas gracias, muy amable, Alonso. Una gran empresa, ¿verdad? Una gran empresa. Saludos a don Miguel y a todos los que por ahí trabajan. Vamos a ver, empecemos por lo último, Alonso, el ICE. Bueno, con la cantidad de infraestructura que deberíamos de estar haciendo en el país, con la necesidad de que algunas de las personas en el ICE se pongan a trabajar en otras cosas porque tenemos una planilla abultada y una capacidad moderada de construcción, yo pienso que está bien que ellos compitan siempre y cuando compitan en condiciones de mercado, ¿verdad? Es decir, no veo por qué no van a poder competir si tenemos un ICE constructor, si esa es la estrategia de desarrollo de esa institución, que habrá que revisarla y verla. Lo primero que tiene que hacer el ICE es renegociar 5,000 millones de dólares en deuda que tiene a corto plazo y alta tasa de interés que nos afectan las tarifas que estamos pagando todos en el país. Pero bueno,
me parece que ahí hay una posibilidad de que ellos se metan en ese mercado siempre y cuando compitan en las licitaciones internacionales, transparentes y no hayan subsidios cruzados que de todas maneras la institución no puede o no debe soportar. Me preocupa mucho el caso Cochinilla, como nos preocupa a todos, y me parece que nos lleva a varias cosas. Primero, a repensar cómo es que vamos a asegurarnos de que las licitaciones públicas internacionales que lleguen al SICOP no lleguen ya direccionadas, ¿verdad? Porque una cosa es utilizar la plataforma del SICOP, pero otra cosa es cuando las licitaciones llegan ya direccionadas. Entonces ahí tiene que haber todo un esfuerzo en que me parece que inclusive podría participar el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? En revisar, en ser un filtro más que nos ayude a revisar cosas como y aspectos como esos. Segundo, me ha preocupado, aunque he recibido muy buenas noticias, lo que es el estrato de empresas por debajo del tamaño de MECO y de Solís, que nos van a quedar en el país en cuanto a sus posibilidades de acometer obras de infraestructura en el país. Porque bueno, me parece que tienen que ser un scaling up, ¿verdad? Importante para lo que requerimos, sobre todo, Alonso, abriendo la oportunidad de que sean fondos de pensiones costarricenses los que se inviertan en financiar infraestructura, que me parece que nos representa todo un enorme potencial en términos de reactivación económica. Y tercero, Alonso, and the jury is still out on this one, el jurado todavía delibera, estamos llamados a ver cómo reestructuramos el COSEBI, el CONAVI, el MOP y todas esas instituciones y cómo se van a financiar hacia futuro. En eso no me apena decir que estamos trabajando, pero todavía no tenemos una respuesta concreta. Eso lleva reflexión, pensamiento, en fin, hay que acomodar las piezas después del batacazo que nos hemos llevado. Gracias, don José María. Si les parece, vamos a abrir, tenemos varias preguntas en nuestro chat de Q&A. Y voy a iniciar con una, es una pregunta anónima y dice, ¿considera usted que la corrupción pública es uno de los mayores problemas que afectan la gestión del Estado en Costa Rica? ¿Cómo propone enfrentar ese desafío para recuperar la confianza del costarricense en el sector público? ¿Cuál es la propuesta del PLN con respecto a la lucha contra la corrupción? Considero que sí, es un problema importante y es un problema sobre el cual Costa Rica no tiene un monopolio. Es decir, es uno de los retos globales que se tienen en todos los países del mundo. Me parece que hay varias formas de atacarlo. Primero, desregulando y simplificando trámites. Pienso yo que evitamos mucho de los motivos de la corrupción de hoy en día. Segundo, montando ventanillas únicas para el servicio a las y los costarricenses, evitamos también trampas en procesos y procedimientos que son engorrosos y que estimulan la corrupción. Tercero, me parece que deberíamos de tener una clara política del que la debe, la paga, que incluye algunas medidas que se podrían considerar draconianas, pero que no las veo así. Por ejemplo, funcionarios públicos sobre los cuales hay un relativo o importante nivel de certeza de que han entrado en algunas conductas que no deseamos, deberían de ser separados sin goce de salario. Y por el lado de las empresas, debería de haber legislación que dictamine que si los ejecutivos o la empresa son finalmente juzgados culpables de actos de corrupción, automáticamente pierdan los accionistas el 51% de su capital, de las acciones de la empresa,
que se ponga en manos del CDI, que es la organización que trabaja los activos confiscados a la narcoactividad, para que puedan ser vendidos, subastados, en fin, liquidados, como sea. Pero me parece que tenemos que ir a ese tipo de medidas para parar esto en seco. Y lo último es que yo pienso que hay que mantener un diálogo permanente con el sistema judicial para ver qué cosas se pueden ir mejorando siempre en la legislación actual que hagan el combate a la corrupción algo mucho más fácil de lo que hoy en día es. Muchas gracias, don José María. Tenemos una pregunta y para cualquier miembro que quiera hacer una pregunta, le podemos abrir el micrófono de Roberto Dormond de Pfizer. Adelante, Roberto. Buenas tardes, don José María, ¿cómo me le va? Don Robert, aquí esperando 1 millón de vacunas adicionales. Don José María, muchas gracias por su optimismo, por su candidez. Pfizer tiene 1,000 empleados en Costa Rica que llaman a Costa Rica su hogar para Centroamérica, el Caribe and beyond. Tenemos 70 años de estar aquí y muy complacidos de estar hoy con usted. Hace 20 meses, Gisela Sánchez, varios expresidentes de AmCham, Jorge Sequeira, CINDE, etcétera, la lista es larga, empezamos a trabajar y a soñar que si somos una potencia en ambiente, somos una potencia en paz, podemos ser una potencia en salud. Ella citó el artículo en New Yorker que se queda corto de todo lo que Costa Rica ha hecho en los últimos 70, 80 años en salud. Hemos creado una iniciativa que le hemos llamado Life Center Hub. Es una aspiración grande, ambiciosa, donde el sector privado ya se organizó y creó un Business Council. Tenemos una junta directiva donde estamos sentados empresas farmacéuticas transnacionales. Está Alejandro Vega, un emprendedor costarricense, Uli Health. Están sentados venture capitalists, etcétera, Microsoft, etcétera, etcétera. Ya se contrató a Eric Brenes como director ejecutivo y queremos realmente unlock the economic value of the health system de Costa Rica, tanto a nivel público y privado. 3 ejemplos de lo que Costa Rica puede desarrollar como, voy a ser agresivo y decir low hanging fruit, no es tan low hanging fruit, pero bueno. 1, clinical research, don José María. Segundo, digitalización de la salud. Y tercero, esos centros de servicios que hablaba Munish, que hablaba Ed Sánchez. Hoy tenemos a muchísimas compañías farmacéuticas globales dando servicios de altísimo valor agregado desde Costa Rica, farmacovigilancia, calidad, etcétera. Queremos crear un Life Center Hub en Costa Rica. Necesitamos el apoyo del gobierno. En un gobierno, José María Figueres, ¿cómo nos ayudaría para hacer esto una realidad y definitivamente seguir trayendo jobs de muchísima sofisticación y crear encadenamientos con los fundadores? Roberto, me encanta su propuesta. Vamos a ver, yo pienso que Costa Rica, con 500 millones de personas al sur de nuestra frontera con Panamá, muchos de los cuales tienen poder adquisitivo para comprar servicios de salud de mejor calidad que lo que podrían comprar localmente, y con 500 millones de personas al norte de la frontera con Nicaragua, para quienes algunos la salud francamente es una presión económica, Costa Rica debería de convertirse en un centro continental de exportación de servicios de salud. Y eso me parece que se acopla muy bien con toda la parte de investigación y desarrollo que el país en el pasado ha visto con mucha reticencia, pero que me parece que es parte de la medicina moderna, de lo que es el evolucionar hacia medicina personalizada y de muchas otras cosas que podríamos estar haciendo en el país. Cuando converso estos temas con personas que trabajan en el sector salud en Costa Rica, créame que les interesa muchísimo y les apasiona. Y cuando hablo hasta con sindicatos que están metidos en lo que son todos los colectivos de prestación de servicios de salud,
de la Caja Costarricense del Seguro Social, les encanta la idea de poder hacer, ¿verdad? Important Public-Private Partnerships y poder avanzar en este sentido. Complemento eso con decirle también lo siguiente, don Roberto. Dada la curva demográfica que Costa Rica siempre tuvo, que era así, nosotros tenemos cuatro ejes importantes en los hospitales de la Caja. Uno es pediatría, el otro es ginecología, obstetricia, medicina general y después cirugía. Pero como la población hoy no es así, sino que es así, y así va siendo la población en el mundo, es hora de que nosotros incorporemos una quinta área, que es geriatría y gerontología, en donde el costo de tratamientos para enfermedades crónicas de una población, a Dios gracias, cada vez más longeva, pero que va a necesitar de más atención y cuidado, son importantes, y ahí donde yo pienso que también se puede hacer a lot of R&D en ese campo. Entonces, lo que le propongo es que agendemos una reunión ya para empezar a trabajar juntos, porque usted me dice que ya tienen una estructura conformada. Si le entendí correctamente, hay un grupo, me imagino que tiene una junta directiva o tiene algún esquema de dirección. Me encantaría que empezáramos a trabajar en esa dirección desde ahora. No hay tiempo que perder. Eso puede ser un clúster como el más potente para este país y a muy corto plazo, y pongámonos a trabajarlo ya, no esperemos, ¿verdad? ¿Le parece? A mí me parece sensacional. Obviamente es un tema estratégico para el país. Muchas gracias, don José María. Si le parece, y podemos abusar, tenemos tal vez 5 minutos, 7 Sí, no, minutitos más de mucho su gusto, tiempo. con mucho gusto, pero Gisela, Muchas, hágame un favor, por favor, pónganos en contacto con don Roberto para que podamos avanzar sobre esta idea. por supuesto que sí. Y de hecho, las preguntas que no vamos a poder cubrir, don José María, mi compromiso es enviárselas para que usted tenga estas inquietudes y pueda analizarlas y tomarlas en cuenta. Muy bien. Tenemos una pregunta que dice, ¿usted está de acuerdo en promover la importación de gas natural y facilitar e incentivar la transformación industrial para que los sectores productivos puedan utilizar ese combustible en lugar de búnker y otros hidrocarburos? Hoy en día no hay ninguna limitación a la importación de gas natural. En Costa Rica, Recope tiene el monopolio de la importación de GLP y lo distribuye a través de 4 distribuidores que tiene el país, 2 de los cuales están bastante asociados por los nexos familiares de sus dueños. Pero Recope lo único que tiene es el monopolio sobre el GLP. Gas natural puede ser importado por la persona que lo quiera importar. Ahora, tiene sus complicaciones, ¿verdad? Para que el transporte sea eficiente, hay que transportarlo a menos 127 grados centígrados. Y luego hay que coger ese gas natural que viene casi en estado líquido y poderlo pasar a estado de gas. De manera que tiene sus complicaciones, requiere de su inversión, pero no hay ninguna limitación hoy en día para la importación de gas natural. No estoy a favor de ninguna limitación para la importación de gas natural. Tampoco estoy a favor de la exploración y explotación de gas y petróleo en este país, porque no va en la línea de nuestro ecoturismo, de nuestro potencial en energías renovables, en donde sí tenemos que bajar los costos, y no va en la línea de lo que el mundo avanza. El último reporte del International Energy Agency habla de reservas de gas en el mundo de 200 billones con B de metros cúbicos, que son suficientes para el consumo global de los próximos 60 años. No pienso yo que nosotros en Costa Rica vayamos a competir en precio, en costos, con gas y con petróleo de naciones que ya tienen eso como una cultura.
y que muchas veces pues lo exportan a precios de casi nada. Entonces, el que quiera importar gas natural, por favor, que lo importe con muchísimo gusto. Veamos a ver cómo vamos transformando la matriz energética de hidrocarburos, que hoy en día es el 65% de nuestra matriz energética, en biocombustibles, otros renovables, hidrógeno verde, biomasa para calderas, como por ejemplo lo hizo Firestone, que convirtió su caldera de búnker a biomasa, otras empresas como esas. Sigamos avanzando en la dirección en que va el mundo. Gracias, don José María. Le voy a hacer dos preguntitas más, de hecho, y es que me han llegado preguntas en el Q&A, preguntas en el chat y preguntas también por WhatsApp, entonces estoy tratando de balancear. Ese reto también está grande. Guillermo Blanco nos pregunta, acciones concretas para levantar la calidad de la educación y ayudar a los jóvenes que están saliendo del colegio sin niveles adecuados. Qué buena pregunta. Don Guillermo, lo invito a que me acompañe a escuchar el reporte de la educación el próximo 1 de septiembre en el Senat, que lo va a dar el Estado de la Nación. Se nos va a parar el pelo, en el caso mío serán las cejas, pero aquí sí que estamos enfrentados a un reto importante. Yo veo algunas acciones que hay que tomar de inmediato. Primero, tomo uno de los 4 canales de Canal 13 para impartir clases de altísima calidad con la mejor pedagogía que hay hoy en el mercado global de las materias STEM, y le agrego todo lo que tiene que ver con algunas herramientas para la vida laboral en el mercado de hoy. Eso debe convertirse en un altísimo nivel de enseñanza en esas materias que puedan recibir los jóvenes en escuelas y colegios. Un televisor no es una gran inversión, y que puedan entonces elevar el nivel educativo y que más bien el profesor o la profesora sea un auxiliar de esos cursos de alta calidad. Eso es uno. Segundo, pienso muy seriamente en un programa de corto plazo de recapacitación de educadores en este país. En el INCAE tenemos el PAG, el programa de alta gerencia. Bueno, necesitamos un programa de alta gerencia pública para mandos medios en este país. Para pasar por ahí a mandos medios, tienen que entender su responsabilidad de apoyar el desarrollo en el país, pero necesitamos un programa de alta eficiencia educativa para poder reciclar maestras y maestros. De otra manera, la vamos a pasar muy mal. Tercero, trabajamos sobre un programa de emergencia para volver a darle, para darle algunas herramientas a los 250,000 jóvenes de los últimos años de secundaria que se nos quedaron ya abandonados porque no pudieron pagar el internet o la renovación de, la cuenta telefónica o como sea, y se salieron. Si no, eso nos va a ser un reto hacia el futuro, y yo ahí pienso inclusive tal vez en un título, bueno, ya bachillerato no, pero en algún título no sé cómo lo vamos a llamar, pero hay que ser creativos en este tiempo de emergencia, porque esos jóvenes no se pueden quedar sin nada para el futuro. Cuarto, tenemos 80,000 jóvenes en este país que por falta de una materia no tienen su conclusión de estudios de secundaria. Esos jóvenes nunca van a completar esa materia que les hace falta. Me parece que hay que pasar a darles el título a cambio de un examen muy sencillo, muy básico, pero hay que darles un título de conclusión de estudios secundarios para que puedan ir por la vida que ya de por sí está bastante difícil. Entonces, hay algunas medidas paliativas de estas que necesitamos avanzar, pero hay la necesidad de un profundo replanteamiento de lo que es el cuadro de estudios en
escuelas y colegios. Estamos estudiando lo que ha hecho Finlandia, estamos estudiando la reforma muy reciente de Japón, viendo algunas otras experiencias. El país necesita un Mauro Fernández, el reformador de la educación en el siglo XIX, lo necesitamos para el siglo XXI. Me temo que no sea una persona, sino que el Mauro Fernández hoy en día es un gran esfuerzo nacional. Y hablando del centro de servicios que nos hablaba, was that Edward that was talking about the service center in governments? Am I correct, Gisela? Yeah. Así es. So one of the first places where we should have that is in the Ministry of Education. 90,000 people on the payroll. Some months they get paid, some months they don't, some months they get paid half, some months they get paid double. Their academic titles are sometimes take 6 months, 2 years to be credited for their career. We have teachers que están nombrados interinamente, y si ustedes me pueden creer que hay educadores que se pensionan siendo interinos, cosa que debe ser único en el mundo. If someplace we need a service center, it is in el MEP right now, yesterday. Sí, totalmente. Don José María, le voy a hacer 3 preguntas más y le prometo que le mandamos las demás para no usar del tiempo de todos. Una pregunta de Hernán Quiroz. Buenas tardes, don José María. Me gustaría preguntarle por qué no apoya la ley de empleo público cuando es evidente que debemos regular y controlar el gasto público disparado principalmente por los salarios del sector. Bueno, aquí quiero decir, no me gusta hablar de esta manera, pero con modestia quiero decir que si no me hubiera empeñado ya como candidato con la fracción de Liberación Nacional para que pasáramos la ley marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no sé a dónde estaríamos. Liberación Nacional y este servidor siempre va a estar a favor de los grandes balances macroeconómicos, porque como dije al principio, no solamente es una cosa que obedece a toda la lógica, sino que caminamos sobre el filo de la navaja y no hay margen para error. Con respecto a la ley de empleo público, lo que he dicho es que si hay cosas que se le pueden mejorar, que se las mejoremos. Pero la ley de empleo público va a seguir el siguiente trámite. En algún momento, ojalá pronto, regresará de la Sala Constitucional a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Por reglamento, la presidenta de la Asamblea Legislativa pasará eso a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lo único que puede hacer esa comisión es eliminar los 35 o los que sean asuntos de inconstitucionalidad que haya determinado la Sala Constitucional. Vuelve al plenario y yo pienso que eso va a ser aprobado. Tendremos un año después de su firma para ver si hay mejoras posibles, porque la ley entra en vigencia un año después de que fue firmada. Y esas mejoras podría ser que las encontremos. No estoy tan seguro, por ejemplo, que el pasar muchas competencias del servicio civil al Ministerio de Planificación, que siempre será un ente político, sea lo que convenga, en lugar de fortalecer las competencias y la descentralización del servicio civil para que pueda entonces regir lo que debe ser política salarial con un único empleador, que es el Estado. Esos son el tipo de mejoras que se pueden, me parece a mí, lograr. En la vida prácticamente todo es mejorable. Avancemos con eso como está. Vamos a tener un año para mejorarlo y sigamos haciendo los cambios y las mejoras que podemos realizar. Gracias, don José María. Un par de preguntas más. Una pregunta
sobre un proyecto de ley. Existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que busca cambiar el etiquetado de alimentos y bebidas que podría romper la integración centroamericana, incrementar costos y ser un obstáculo al comercio intrarregional. Es una pregunta de Coca-Cola. El proyecto es propuesto por la actual jefe de fracción del PLN. ¿Cuán importante es para usted el sistema de integración centroamericana? Sobre ese proyecto de ley tuve una conversación el lunes de esta semana con el señor Musmani, quien me parece que es el presidente o forma parte de la junta directiva de Acacia. Y estamos por celebrar una reunión con doña María José Corrales para ver todo lo que tiene que ver con este proyecto de ley de etiquetado. Hay que revisar, en fin, hay muchos países que ya llevan ese etiquetado. La cosa es si el etiquetado induce o no un patrón de consumo, si lo estimula o lo desestimula. Pero en muchos países el etiquetado, incluyendo Estados Unidos, el etiquetado ya se da. Entonces me parece que avanzar con los tiempos es lo correcto. Veamos de qué forma se hace. Pero soy muy centroamericanista y reconozco que esto no podríamos ir nosotros solos, porque si estamos haciendo un esfuerzo por bajar los costos país, no estamos por agregar una etiqueta que sea única a Costa Rica cuando el mercado para muchos productos es centroamericano. Entonces mi posición es, revisemos ese proyecto de ley, no hagamos nada que no podamos ir juntos con Centroamérica, porque no queremos ser un país más caro de lo que ya somos. Excelente. Y la última pregunta, y tengo muchísimas para ustedes, se las compartiremos. Gerardo Lizano pregunta, buenas tardes, don José María. El comercio ilícito sigue siendo un fenómeno en crecimiento, reduce los ingresos fiscales, debilita la competitividad de las industrias formales y aumenta la inseguridad ciudadana al fortalecer las redes de crimen organizado. Para atacar este problema no podemos enfocar todos los esfuerzos en controlar solo los puntos de venta y depender de un cuerpo policial pequeño como la Policía de Control Fiscal. ¿Cuál es su visión de cómo combatir este problema abordando un mejor control fronterizo y analizando el mayor facilitador del comercio ilícito, que es la alta carga tributaria que tienen algunas categorías? Sí, reconozco que hay algunas categorías que tienen altas cargas tributarias. En una situación de déficit fiscal como la que tenemos, no estoy a favor de bajar cargas tributarias. Tampoco estoy a favor de subirlas, porque no se puede. Pero Costa Rica es un país que tiene hoy en día más de 110 diferentes tipos de impuestos, de los cuales 6 representan el 94% de los ingresos. En el índice de facilidad para pagar impuestos del Banco Mundial, somos el país número 78, ¿verdad? Es decir, ahí lo que necesitamos es ir a una simplificación de tributos que yo pienso que ayudaría en ese sentido. Además, bueno, siempre hay que estar buscando la manera de controlar mejores las aduanas y de reforzar los cuerpos de policía y las cosas que siempre se dicen y que hay que hacer. Pero a la par de eso, para mí la simplificación de tributos en este país podría ser un elemento que contribuya en esa dirección. Sin duda alguna, don José María, y obviamente en nombre de AmCham decirle que definitivamente más impuestos ya no aguantamos, o sea, ha sido una carga muy pesada para el sector privado y evidentemente los que pagan siempre quedan atrapados, ¿verdad? Es cacería en el zoológico. Entonces, pues por supuesto ese tema siempre es muy importante para nosotros. Queremos agradecerle mucho su tiempo. Esperamos poder tenerlo en una nueva invitación y seguir conversando. Hay muchos temas interesantes. Ponernos a sus órdenes para compartirle todo lo que hemos recopilado, nuestros retos, en nuestra lectura sobre lo que necesita el sector privado y demás está decir, acompañarlo como candidato y también en una eventual presidencia, que sepa que AmCham está aquí para ser parte de la solución.
Como dice Stefan Schmidheiny, no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas y nosotros necesitamos una sociedad próspera, más equitativa, más sostenible para poder también hacer negocios. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Stefan es un gran empresario, un extraordinario emprendedor y además un ferviente defensor del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Yo soy el agradecido, Gisela, amigas y amigos, y si me puedo llevar 2 takeaways de esta reunión, me interesa mucho darle seguimiento a este concepto de Shared Services Center, del que nos habló Edward, porque me parece que cogiendo una institución como el MEP o un conjunto de instituciones como las que he señalado, sector agropecuario, se podría intentar hacer un proyecto piloto, pero ustedes habrán pensado sobre eso y cómo se puede transferir una experiencia en ese sentido del sector privado al sector público. Y lo otro que me interesa muchísimo es darle seguimiento a lo que mencionó don Roberto de Pfizer, sobre ese grupo que se ha formado, que está pensando en ese cluster, en donde eso hay que hacerlo ayer. Entonces, the ball is in your court, Gisela. Por supuesto. Thank you very much. Thank you very much, friends. Have a great afternoon and see you soon. Bye-bye. Sí, muchas gracias y de fijo le daremos implementación a estos 2 temas y a otros que tenemos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron de todas las empresas. Gracias y recuerden que seguimos teniendo conversaciones con candidatos presidenciales. Que tengan una feliz tarde. Qué dichosos. Con 20 tienen uno para todas las semanas, todos los meses del año. Solo 23 candidatos presidenciales que tenemos. Qué maravilla. Gisela, usted And counting. And counting. Have a good time. Bye bye. Hasta luego. Usted también. Damos por finalizada la segunda sesión de diálogo con los candidatos presidenciales. Agradecemos mucho a don José María Figueres y a su equipo por su participación el día de hoy. A nuestra presidente, la señora Gisela Sánchez, a los miembros de Junta Directiva y, por supuesto, a nuestros afiliados por acompañarnos. De igual manera, agradecemos a nuestros tech sponsor Videoconferencia y Zoom. Los invitamos a la próxima sesión que se realizará el 8 de septiembre a las 2 de la tarde, con el candidato del Partido Progreso Social Democrático, el señor Rodrigo Chávez. Les deseamos una feliz tarde.